cambia con su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenos días, apreciados estudiantes, bienvenidos nuevamente a su clase de Psicología Infantil. Me place enormemente encontrarnos nuevamente pues con ustedes, con todos, porque yo sé que todos están haciéndose partícipe activos de estas sesiones de aprendizaje. Hoy, por supuesto, acompañados de la profesora Adelaida Bedoya. Profe, ¿cómo estás hoy? Hola, querida profesora, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, creo que la silla se va a hundir. Hoy estamos así como que... juntas. Sí, ¿no? Estamos muy pegadas, muy amontonadas. Como dicen, el estudio ha cambiado un poco. Estamos adaptándonos. Y venimos de una sesión que tuvimos hace 8 días muy dinámica, pues muy asertiva, acertada, diría yo, para todos los procesos psicológicos que estamos manejando en este momento, porque nosotros como seres humanos, pues requerimos no solamente el acompañamiento teórico, sino también acompañamiento psicológico, espiritual, qué sé yo, que se le pueda brindar, ¿cierto? Sí, sobre todo el impacto, la formación y el que ustedes también se construyan como seres humanos. Es algo que ustedes van a hacer. No solo se van a formar como docentes o como estudiantes, sino también se van a formar como seres humanos, y por eso fue tan bonito y fue muy bonito y muy agradable ver los comentarios, la realimentación y pues la actividad como tal. Pues profe, yo no tuve la oportunidad de revisar los aportes adicionales que hicieron los estudiantes a través de WhatsApp, los desconozco. Pero muy bonitos, estaban muy contentos, muy emotivos, muy animados, con ojo aguado, se tomaron fotos con las lágrimas, todos, ay, profe, y cada uno tenía como un nombre o una palabra diferente. Varios pusieron valor, honestidad, lucha, amor, o sea, fue muy bonita la actividad. Yo me doy por bien servida, saber que les sirvió. Es decir, cuando uno como docente toca el corazón de un estudiante, sí, ya uno ha alcanzado, digamos que en gran parte su deber, ¿no? Entonces, para mí realmente es muy gratificante que se hayan tocado corazones y que se hayan tocado historias de vida, porque cuando uno las puede revivir y manejar, tratar de manejar con mejores emociones, uno se empieza a recuperar, ¿cierto? Bueno, ya no le voy a dar más vueltas al asunto, voy a entrar pues a nuestra clase del día de hoy. Bueno, quiero recordarles algunos aspectos pues que son muy importantes. El primero, pues relacionado con trabajos y tareas, he estado revisando los trabajos, las tareas de nuestros estudiantes. He llegado a la conclusión de que, pues para las personas que ya venían de asignaturas anteriores en el primer momento, pues me preocupa un poco que a veces no nos preocupamos por revisar el material que hay en plataforma y llegamos a realizar las actividades de acuerdo al sentido común, cuando realmente hay que tener muy en cuenta todo el proceso teórico, los elementos teóricos que están allí en plataforma, ¿no? Entonces, mi invitación es revise. Recuerde que cuando usted se comprometió a ingresar a un proceso de educación polimodal, en donde gran parte del trabajo es de forma virtual, ¿cierto? Usted dijo que tenía más de 2 horas diarias para dedicarle. Entonces, aunque sea, tenga 1 horita diaria para leer cada uno de los archivos que se encuentran allí, porque de lo contrario no va a poder interiorizar y realmente formalizar el saber que está adquiriendo. No, además que es importante volver a hacer énfasis. Nosotros nos estamos formando. Y si yo no tengo díganme una cosa, solo piénsenlo así y véanlo de esta manera. ¿No les ha pasado que cuando ustedes se relacionan con una persona que conocen que es conocida como un charlatán? Ay, sí echa vainas y no tiene sustento. Es lo que estamos haciendo cuando no trabajamos con un soporte teórico, cuando no conocemos. Por ejemplo, tienen que saber quién es Dian Papalia, ustedes lo van a aprender y van a saber atacar a Dian Papalia. Pero ustedes saben, cuando no conocemos, cuando la persona no conoce el tema y habla por hablar, ¿cómo es que se le dice? Decía, parla. Algunas personas parla. Tiene una parla, sí, un charlatán. Entonces, nosotros somos profes, no podemos ser charlatanes. Exactamente, y sí me preocupa mucho eso, ese aspecto en muchos trabajos. Encontré trabajos en donde me hacían un parrafito y me decían, el embarazo se llevó a cabo de manera normal. Les voy a mostrar cuál era mi actitud cuando estoy leyendo un trabajo donde me dicen, el embarazo se llevó a cabo de manera normal, el parto fue normal y todo estuvo normal. El ambiente fue el favorable,
el niño creció en un ambiente favorable, punto. Estas son las evidencias. Y yo hago... No, muchachos. Y uno está al frente de él y la le dice, ¿qué pasó, profe? No. Y entonces, ¿dónde quedaron las lecturas de plataforma? Esas lecturas que yo no vengo a repetir a la teleclase porque no es el objetivo. El objetivo es que las lean, que si tienen algún inconveniente, alguna duda con respecto a esas lecturas, pues que me realicen la pregunta a través de los foros o a través de mensajería interna. Pero pues que vengamos a hacer trabajos por sentido común o porque toca cumplir, pues está complicado. No he calificado la segunda unidad, pero ya voy a empezar ese proceso. Espero encontrar mejores trabajos en la segunda unidad. En la tercera con más verás, ¿no? Porque ya empezaron a manipular la prueba tamiz y a encontrar allá, ¿cómo se dice? Encontrar hallazgos, diría. Profe, ¿no? si la plataforma nos lo permite, sería también muy chévere porque hay algunos que dicen que no encuentran la prueba, que no saben cómo revisarla, que no saben cómo leerla, que no saben dónde están las instrucciones. Y pues yo que te acompaño en las clases, yo sé que eso está muy bien estructurado, aparte de que no te conozco. Entonces a veces no saben o no leen o no saben cómo buscar. Yo creería que no leen. Es que bueno, la prueba tamiz está dentro de las herramientas, dentro de los materiales de estudio de la unidad 3. Ahí está el linkcito y dice prueba tamiz, así se denomina, creo, prueba tamiz. Sí. Ahí está clarito. Pues el problema es que hoy sí tengo dificultades para ingresar a plataforma, no creo que pueda. Pero allí está. Voy a sacar un tiempito adicional para hacer una clasecita adicional para que revisemos la prueba tamiz paso a paso. Pero es muy sencilla. Simplemente usted va leyendo cada uno de los indicadores. Yo en la clase, no anterior, sino la inmediatamente anterior a la anterior, revisé con ustedes cuáles eran las áreas del desarrollo que determinaba la prueba tamiz, ¿cierto? Sí. Y hablamos de área cognitiva, hablamos del área sensorial, el área de la motricidad, el área de el desarrollo social o psicosocial. Eran más o menos de las 4 áreas y el área sensitiva se dividía en otras como era la auditiva y la visual y bueno, el área del lenguaje también está allí. Bueno, pues como ya saben cuáles son las áreas, usted imprime la prueba y efectivamente ahí se da cuenta de que ahí están las áreas. En la parte izquierda dice las áreas y en la parte central están los indicadores. En la parte derecha yo toqué un poquito la prueba y les di 3 posibilidades para responder. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo un proceso de sensibilización frente a la prueba y frente al uso de pruebas de tamizaje. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes se sientan con su docente titular, con el estudiante, y empieza a leer cada uno de los indicadores y a responder en la prueba si el niño lo hace, no lo hace o a veces lo hace. Al final, de acuerdo a lo que usted respondió, a lo que encontró en cada uno de esos chulitos que puso, pues usted va a determinar las 2 áreas del desarrollo en las cuales se presentan mayor dificultad. Una cosa, profe. Sí. Antes, y eso se lo dice la psicometría, antes de ir a trabajar, de aplicar o de generar pues las respuestas, yo tengo que generar una prueba piloto. O sea, yo tengo que aprender la prueba, tengo que conocer Leerla. la prueba, tengo que leerla, Paso a paso. buscar si no entiendo alguna frase, palabra o comentario, y ahí sí aplicarla. No es que a veces pasa, porque me pasa con mis estudiantes que empiezan, vamos a... ¿Qué es esto? Ok. Voy a poner que sí porque no sé qué es. Exactamente, pues si no conocen alguna de las palabras, para eso está la docente. O si no, Google se las da. O si no, generalmente los docentes titulares, como ya vienen manejando estos procesos desde hace tiempo, tienen muy claro qué es lo que pide cada una de esos elementos de la prueba, entonces ellos te dan la respuesta de manera inmediata. Además que ellos ya conocen al estudiante y no requieren ponerlo a hacer ejercicios adicionales porque ellos saben si cumple o no cumple con el elemento. ¿Por qué? Porque llevan un proceso, un seguimiento largo con el estudiante. Entonces, quien me diga, profe, yo no entiendo, pues lo más seguro es que no la haya descargado, no la haya revisado. Y pues me preocupa un poco es que dejemos las cosas para último momento, porque entran trabajos muy malucos, muy mal elaborados, en donde no se evidencia la apropiación de la parte conceptual, en donde no se evidencia que hagan revisión al material que está en plataforma. Y eso realmente, a mí personalmente, a mi parte ética me preocupa mucho, ¿no? Porque, bueno, y entonces... ¿Qué logros somos los que vamos a alcanzar en esta asignatura si ni siquiera leemos? Además que ya se acabó. Además que nos quedan 2 sesiones. Bueno, y sigo con la cantaleta. Otra cosita, otro anuncio parroquial, y es que para la unidad número 4 viene el último trabajo de la asignatura, y en este último trabajo de la asignatura, cada uno, de manera individual, va a aplicar la prueba tamiz. Entonces se van a buscar cada uno un estudiante, independientemente de que tenga dificultades o no, se van a aplicar su prueba tamiz.
A los padres y a los docentes de los estudiantes a los cuales le aplicamos la prueba también, los vamos a invitar a la conferencia que se les va a brindar desde CAR el día, cambiamos de fecha porque en ese momento se trasladó la fecha, el día 1 de diciembre de 8 a 10 de la mañana. Entonces, ¿a dónde los vamos a invitar? A nuestros cauces, los vamos a llevar, vamos a estar con ellos. Uno de los puntos del trabajo es tomar evidencias de que yo le permití el acceso a mis padres a la conferencia, a los docentes titulares a la conferencia. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros empecemos a trabajar con nuestras comunidades y a comprometernos con nuestras comunidades. Muchos de ustedes están en zonas del país en donde el acceso a una charla, aparte de, pues no sé, de alguna persona capacitada sobre ciertos temas es muy complicada, ¿cierto? No hay el acceso, no hay una forma de acceder a este tipo de capacitaciones. Adicionalmente, SECAR va a tomar asistencia a las personas que están allí para certificarlas. Entonces, para muchos padres de familia va a ser beneficioso porque pueden acceder su certificación a sus hojas de vida. Los docentes titulares igual, es un área de la capacitación que les va a servir. Entonces, bueno, tiene digamos que sus recompensas, no solamente en lo particular, sino adicionalmente tiene sus recompensas para su vida. Les va a servir en todo sentido. Va a haber un médico que nos va a acompañar, vamos a estar nosotras y vamos a hablar sobre pautas de crianza, sobre necesidades educativas específicas y sobre el compromiso de ciertos entes y entidades frente a esta situación de las necesidades educativas y la inclusión en el aula. Entonces, bueno, sin darle más largues a esta situación, si tienen alguna duda, pues ya saben a través de qué canales me pueden contactar, hacerme las preguntas específicamente. A veces digo, bueno, yo ya le respondí al estudiante, de pronto lo contacto telefónicamente y le hago una realimentación más a profundidad. Bueno, vamos a nuestras diapositivas y aprovechemos estos minutos para dialogar un poco acerca de el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Entonces vamos a ir a nuestras diapositivas para que vayamos verificando los datos que tenemos que manejar. En su plataforma van a encontrar la pregunta orientadora del día de hoy. No sé si la profe, como siempre, nos quiere ayudar para leerla. Claro que sí, la pregunta orientadora es, ¿por qué es importante para el docente tener conocimientos acerca de los procesos cognitivos y las etapas del desarrollo del ser humano? Ay, yo, profe. Pues dale, por favor. Bueno, es importante que nosotros como docentes nos formemos sobre los procesos cognitivos para poder identificar los alcances que pueden hacer, para poder generar y estructurar las actividades, las estrategias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ok, ¿qué tanto conocen ustedes, señores estudiantes, acerca de procesos cognitivos y qué tanto han leído en plataforma acerca de las etapas del desarrollo del ser humano? Bueno, pues, no sé. Pues yo siento que he leído harto, profe, pero aún así siento que me falta mucho. Pues bueno, yo le pregunto a los estudiantes. Para serte franca, es algo que uno va desarrollando y va conociendo a través de la lectura y demás, pero estas materias son para que ustedes trabajen a fondo, a profundidad, para que desarrollen muchas cosas, pero de todas maneras hay muchas que se dejan de lado. Mira, profe, la asignatura está dividida, de acuerdo a cada unidad, en una etapa del desarrollo específica. Digamos que la asignatura les da unos nombres diferentes a los que usa Piaget, Vygotsky, ¿no? Que son las etapas del desarrollo cognitivo y desarrollo social, pero sí los ha segmentado de tal manera que el estudiante fácilmente comprenda que existen ciertas etapas marcadas del desarrollo que tienen características diferentes en todos los ámbitos. El ámbito físico, el ámbito cognitivo, el ámbito del lenguaje, el ámbito de los sentidos. Entonces, ¿qué dice la plataforma? Lo primero que muestra es todo lo relacionado a la etapa de la, se me fue, a la etapa de la concepción. Okay. La primera es la etapa de la concepción. Luego Luego viene, viene, eso influye tremendamente. claro, hay factores del ambiente, de la herencia, factores del estado anímico, ya lo hemos hablado en muchas sesiones, que influyen significativamente en el proceso de desarrollo de un niño en el momento de la concepción. Entonces, lo primero que hace la plataforma es llevarlos a retomar esos aspectos. Lo siguiente que hace la plataforma es enseñarles un poco acerca del nacimiento y los primeros meses de vida. Uno creería que no, pero por ejemplo, hay una práctica que ya se dejó de utilizar, que fue cuando los niños nacían y los ayudaban a salir con los forceps. Sí. Eso lo que generaba era daños en los niños. Entonces lo que hicieron fue dejar de utilizarlos porque afectaba el cráneo. Por ejemplo, profe, déjame contar una cosa. Por ejemplo, a finales de 1800, un doctor, que no me acuerdo el nombre,
a través de la observación, solo de la observación, se dio cuenta que algo ocurría, que las mujeres sanas en el momento de dar a luz resultaban con enfermedades que tenían otras mujeres que estaban en el proceso de dar a luz. Uno diría que no, pero el nacimiento es algo, el parto es un tema muy delicado. Sí. Y se dio cuenta que era que los médicos las revisaban, hacían la medición de cuánto estaban dilatando, pero no se lavaban las manos. Entonces iban de una mujer que iba a dar a luz que no tenía ninguna enfermedad a otra que sí la tenía y luego pasaban a otra y se iban generando transmisiones. Esas cosas tan básicas las descubrieron y las trabajaron. Y uno a veces piensa que no, pero uno le pregunta, bueno, pero ¿cómo fue el parto? ¿Fue sencillo? ¿Todo salió rápido? ¿Salió bien? ¿Cuánto se ¿Cuáles fueron las demoró? condiciones? Es decir, usted dilató, Ajá. ¿sí? Pongámosle, empecemos desde ahí, usted dilató, usted tuvo dolores, fue un parto por cesárea, fue un parto natural, fue un parto asistido por una partera, porque hay comunidades en donde asiste una partera y las condiciones higiénicas no son las mejores, fue un parto en una clínica, ¿cómo nació el bebé? ¿Lloró inmediatamente al nacer? ¿Tuvo algún inconveniente o tuvieron que llevarlo? ¿Sufrió de hipoxia? Las características. Entonces, por ejemplo, cuando empiezan a contar, no, es que tuvo un parto de 36 horas porque no dilataba. Cuando por fin indujeron al parto, al nacimiento, tuvieron que ayudarle con forceps, o el bebé venía en una posición diferente y no lograban acomodarlo. Hubo sufrimiento. A eso le llamamos sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal, que está marcado en muchos embarazos prematuros, a veces cuando se pierde, por ejemplo, el líquido amniótico y demás, marca significativamente el desarrollo cognitivo del niño. No quiere decir que le impida al niño aprender, significa que va a marcar el nivel de desarrollo que va a tener el niño. El niño no va a ir en las mismas, digamos que en el mismo ritmo que el resto de los niños del aula. Entonces, ese tipo de cosas usted las debe saber. Debe saber que el niño que usted tiene en su aula no aprende al mismo ritmo de los otros porque sí. Eso es de la nada, es que el chino es rebelde y no quiere aprender. No, hay situaciones que están marcando su desarrollo. Y usted tiene pruebas de tamizaje que le van a ayudar a detectar cuáles son esas áreas que se están viendo afectadas en mayor nivel, para ver específicamente usted de pronto desde sus limitaciones, sus aspectos limitados del qué hacer. Usted puede apoyar a ese niño para que tenga avances, ¿cierto? Unos avances Pero mayores, tenemos que marcados. conocerlos. Exactamente. Y tenemos que hacer el seguimiento. Recuerden que ustedes son los profesores, que ustedes, cuando ustedes conocen la historia de vida de su estudiante, eso lo va a acompañar, no para sesgarlo, sino para apoyarlo, y lo va a apoyar para poder, para que su desarrollo sea el más óptimo, para poder dar respuesta a muchas situaciones que a veces decimos, ay, pero ¿por qué? Resulta que es por esto. Por ejemplo, mi sobrina nació prematura y era una gotica. O sea, una gótica. Entonces uno sabe que hay bebés que son prematuros y que no necesariamente va a pasar, pero pueden llegar a tener dificultades en el aprendizaje. Sí. O sea, y eso se sabe y uno tiene que saberlo para trabajar. Entonces mi sobrina tiene un problema de atención, ella lo sabe y desde el comienzo lo hemos venido trabajando. Pero Exactamente. O, por ejemplo, que en un trabajo digan, es que el niño tuvo 46 semanas de gestación, yo me preocuparía. Porque es que lo normal es llegar a las 40 semanas. Sí. Un niño que pasa a la semana 41 probablemente empiece a tener problemas de oxigenación, problemas de hipoxia. Y los problemas de hipoxia sí pueden generar retardo mental. Entonces, sí, ese tipo de cosas que usted lo sepa, usted ya puede ir generando ¿cómo se una llama visión profunda cuando de su situación. tiene la primera, cuando hacen popó en el vientre? Ok. Eso cuando pasa las 41 No semanas ocurre y eso genera unas alteraciones en el niño. Exactamente, relacionadas con el proceso de desarrollo. Entonces, bueno, vamos a las diapositivas rápidamente y vamos a revisar definiciones. Definiciones que tenemos que tener muy claras para poder continuar con nuestro proceso de aprendizaje de la psicología infantil. Entonces, vamos a definir qué es el desarrollo humano. El desarrollo humano, vamos a leerlo de ahí de la diapositiva, son cambios sistemáticos y sucesivos que ocurren en el individuo entre el periodo de la concepción y la muerte y que tienen una función adaptativa. ¿Qué tipo de cambios sistemáticos ocurren entre el periodo del nacimiento, el periodo del mismo momento de la concepción, ¿no? Y en el periodo de la muerte? Cambios cognitivos, cambios físicos, cambios relacionados con la estatura,
cambios relacionados con los sentidos, cambios relacionados con el desarrollo del cerebro, cambios relacionados con el funcionamiento de todos los órganos. Todos estos cambios sistemáticos tienen un solo fin. Su función es permitirle al ser humano adaptarse al entorno que le rodea. Eso es desarrollo humano. Los antecedentes históricos y aportes de la psicología evolutiva. Entonces, ¿en qué momento se empezaron a realizar los estudios en todo lo relacionado con el desarrollo humano? No sé si ustedes han escuchado acerca de un caso que es muy famoso y que pueden encontrar incluso en YouTube, que es el caso de Víctor de Aveirón, que es el niño salvaje, Que ¿cierto? trataron de... Lo estudiaron, lo encontraron. La historia más o menos es que encuentran al niño salvaje en un bosque. ¿Eso dónde fue, profe? En Italia. En Italia, ok. En invierno, y estaba totalmente desnudo, caminaba en cuatro, Ok. no emitía lenguaje sino sonidos como los lobos. Ok. Y descubrieron que había sido criado por lobos. El niño se desarrolló, creció criado por lobos. Pues los lobos son mamíferos, por lo menos lo podían amamantar, ¿cierto? Resulta que lo recogieron y trataron de educarlo, es decir, trataron de generar en él el lenguaje y algunos desarrollos de capacidades y habilidades que le permitieran adaptarse pues al medio que lo rodeaba en ese momento, que era nuestro medio, ¿no? El medio de los seres humanos. Pero fue difícil. Pues fue difícil, el niño ya probablemente había atravesado la edad de los 12 años, así que adquirir un lenguaje complejo, adquirir habilidades que le permitieran ser funcional absolutamente en el medio era imposible. Difícilmente tal vez adquirió algunas habilidades de autoprotección y autocuidado, ¿cierto? Sobre todo utilizar la ropa, aprender a comer. En el estudio muestra que le fue muy difícil, lo poquito que mostraba, ¿no? Era muy difícil coger las cosas de motricidad fina. No hubo entonces comía así. Fue la Iglesia Católica la que se encargó de todo el proceso de educación, de socialización, para que aprendiera y tratara, porque le ponían la ropa y no le gustaba. Entonces la gente era aterrada que con ese invierno, que con esos fríos, él no tuviera frío. Las uñas eran demasiado largas, estaban acomodadas, los dientes los tenía afilados. Él no comía comida cocinada, sino comida cruda. Exactamente. Entonces ahí estamos viendo cómo fue su proceso. Y estamos viendo que el ser humano es capaz de adaptarse a las condiciones más extremas para generar adaptabilidad, ¿no? Es decir, para sobrevivir. Entonces, podemos ver situaciones en las que definitivamente las condiciones son absolutamente desfavorables y el ser humano y el cerebro son tan, ¿cómo le llamábamos? Plásticos, hay plasticidad neuronal. A un nivel tal que definitivamente puede adaptarse a condiciones absolutamente difíciles y lograr aspectos que de pronto los médicos podrían decir que no. Vamos a continuar con las diapositivas. Es muy bonito, es un trabajo muy lindo. Bueno, entonces los invito a que busquen a Víctor de Aveirón en YouTube para que vean cómo fue la historia de Víctor de Aveirón y cómo él da inicio a todo este proceso de estudio del desarrollo humano. Antecedentes históricos y aportes de la psicología evolutiva. Bueno, entonces el concepto de desarrollo como un proceso que dura toda la vida y que se puede estudiar científicamente se conoce como desarrollo del ciclo vital. Entonces, cuando hablamos de desarrollo ciclo vital empezamos a hablar de teorías. Hay teóricos, hay psicólogos que han aportado significativamente al estudio del desarrollo del ciclo vital. Han desarrollado teorías que nos permiten determinar cómo el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el desarrollo físico se da por etapas y etapas que son secuenciales, es decir, no nos las podemos saltar y tienen sus propias características. En el estudio del ciclo vital es de carácter interdisciplinario. Entonces, algunas áreas del conocimiento que han intervenido en el estudio del desarrollo del ser humano son, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la biología, la genética, la educación, la filosofía, la medicina. Sí, todas se tienen. Puede ser directa o indirectamente relacionada. A veces lo dejamos de lado, pero siempre una va a generar un impacto muy significativo en la otra. Por ejemplo, la educación, a raíz del surgimiento de la psicología, tuvo grandes avances en los temas de aprendizaje, en los temas de memoria, en cómo aprendían las personas, cómo a través del desarrollo del niño en su infancia y su adolescencia
se iba a ver reflejado en su capacidad de aprendizaje. Ok. Por ejemplo, ahí es donde podemos explicar cómo las personas que eran de escasos recursos y no tenían una muy buena alimentación les costaba el aprendizaje. ¿Sí? Si los llevaban a una escuela, a un lugar, era más difícil para ellos adquirir los conocimientos y desarrollarlos y desarrollar el aprendizaje, mientras que lo que fuera de ir a arar, trabajo manual era más fácil. Y a los nobles, que tenían una alimentación balanceada, entre comillas, cómo influía en su desarrollo y la adquisición de conocimientos. Mira, profe, y adicionalmente la psiquiatría le ha aportado a la educación, ¿no? Sí. La psiquiatría le da herramientas de trabajo, pensarán que tenaz, ¿no? Pero le da herramientas de trabajo a los maestros o le da sugerencias a los maestros para que organicen su aula de tal manera que puedan incluir niños con trastornos psicológicos o trastornos que definitivamente necesitan un acompañamiento desde la medicina o desde la medicación. Por ejemplo, los niños con déficit de atención e hiperactividad. Aunque bueno, yo no soy muy partícipe de esos diagnósticos, pero sé que la medicina a través de medicamentos